Pues mi nombre es Tetiana, nací en Ucrania al finales de los 70, la Unión Soviética. La infancia feliz, la verdad. Bueno, de una familia humilde, más bien pobre. Mis padres eran trabajadores, mi padre era policía, mi madre era una limpiadora. Por ejemplo, el colegio, la verdad, sí, ha sido muy divertido y nos enseñaban muchas cosas. Teníamos clases como, por ejemplo, de cocinar, educación física, que teníamos que desmontar el Kalashnikov, montar, eso es, primero montar, tumbarnos, disparar y intentar de tener buena puntuación para disparar y coger más puntos, y ahora levantarse y volver a la mesa y volver a desmontar el Kalashnikov, y todo eso en X tiempo. A veces te tapaba los ojos y tenían que hacer a ciegas y montar Kalashnikov y desmontar a ciegas. Ellos siempre decían que los Estados Unidos son un país muy grande y muy malo, entonces nosotros tenemos que protegernos y estar siempre preparados. Y nos ponían en educación física la máscara antigas, por ejemplo, y en X tiempo teníamos que poner correctamente las máscaras, aparte de saltar, subir por las cuerdas y cosas así. Yo tenía 7 años y me acuerdo perfectamente, era en abril, que yo estuve esperando para entrar en unas clases de baile, que estaba apuntada, y vino una compañera y me dijo que ha explotado Chernóbil, ha habido un accidente en Chernóbil. Y claro, viviendo en el sur y Chernóbil está casi en la frontera de Bielorrusia, dice tú, vale, no sé lo que es, pero vale. Me acuerdo perfectamente ese día. Con 7, 8, 10 años tú no entiendes lo que está pasando. Mi padre estuvo en Chernóbil trabajando, como liquidando cosas que tenían que subir al tejado y quitarlo, y ya el resto de la vida tenían que tomar muchísima pastilla y muchas cosas. Estuvimos 3 años viviendo en Kazajistán. Al volver de Kazajistán, yo lo que he vivido es que ya Ucrania se independizó de la Unión Soviética, y eso se fue una época dura. Ucrania dijo que quería su dinero. Al principio no era grivna, era cupones. Te daban unos cuantos folios, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres una familia de 2 o 3 personas, pues calculando ello, los folios que te tienen que dar, y te daban folio y eran cuadraditos así, y ponía azúcar, 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 ¿no? Un folio todo lleno de... Y tú ibas recortando, y tú ibas a la tienda, enseñaba ese papelito, le daba a ellos, encima pagaba el precio del azúcar, y te llevaba sin ese papel, no te lo daban. ¿Cuándo empezaba todo el viaje a España o cómo era ese proceso? Bueno, pues volvimos a Ucrania. A poco tiempo me enteré que estaba embarazada y soy madre soltera. Mi madre vivió en una ciudad que dependía todo de los militares. De hecho, mi madre era militar, yo también estuve trabajando como telefonista. Esa base militar cerraron y mi madre pues lo despidieron. Se enteró por alguien que pudiera ir al extranjero, pues me empezó a preguntar cómo podía hacer. Tuvo que vender una vivienda para venir a España, y al año que vino ella nos mandó dinero, entonces preparé los papeles para mí y para mi hija, que también fue una odisea, y nosotros, mi hija y yo, pues, llegamos a España en 2002. Yo por el camino cumplí 23 años. ¿Y qué pensaste cuando llegaste a España? Pues nada, pues flipando en colores, porque las palmeras eran, no sé, eran que no he visto nunca. Después también yo, por ejemplo, antes de llegar a España, veía en Ucrania unos dibujos animados que se llama bandolero. Entonces yo pensaba que en España va todo el mundo a caballo, con sombrero, que no hay coches, algo parecido. Pero no, cuando llegué y vi esos campos tan arreglados, bonitos. De hecho, yo estuve más o menos 2 meses aprendiendo español, pero claro, tú llegas a España y lo primero que sabes es contar hasta 10 y decir hola y adiós, y ya no te acuerdas de nada, de lo que he aprendido en 2 meses. Y aparte que en Andalucía habla un poquito más diferente, entonces pues ha sido difícil. La maestra decía que aquí en España, Andalucía es muy famosa por siesta y fiesta.
Y yo cuando iba en autobús de Badajoz a Sevilla, yo vi esos campos arreglados, esos olivos tan bonitos, preciosos en fila, esos viñeros, y yo decía, esta gente entre fiesta y siesta, ¿cuándo trabajan? Que tienen todo perfecto. Pero mira, a las 2 o 3 semanas empecé a trabajar, que también fue muy duro porque el primer día no tenía ni hambre. Me llevé mi bocadillo, pero no entendía nada, la gente hablando en español, yo no entendía nada. Y yo dije, 6 horas y media cogiendo fresa, estoy yo en 2 meses, con el dinero 30 euros al día que pagan. Yo con ese dinero en 2 meses millonaria me voy para Ucrania. 1 hora y media cogiendo fresa, ya estaba yo llorando y decía, yo no quiero ya ni ser millonario, yo no quiero fresa, yo no quiero nada, yo no quiero, yo me voy para mi casa. Y aquí sigo, con ya casi 23 años que llevo en España y casi mayor tiempo trabajando en campo. Ya tengo nacionalidad española, tampoco ha sido muy fácil. En primer lugar, de pensar de que tienes que rechazar tu nacionalidad. ¿Tú eres capaz? Te dicen mañana, tienes que decir que no quiero ser americano, quiero ser español. No es nada fácil. En el juzgado yo tenía que rechazar y firmar los papeles que rechazo mi nacionalidad ucraniana y acepto nacionalidad española. Y Ucrania tampoco tiene convenio con España, entonces pues tenía que rechazar. A ver, yo siempre seré ucraniana. Los papeles dicen una cosa, es simplemente papeleo. Pero nadie me puede cambiar la sangre y decir, no, tú eres española ya. Sí, papeles dice que soy española, mi documento de identidad dice que soy española. Pero yo soy ucraniana, yo nací allí, eso no se puede cambiar. De hecho, en mi documento de identidad pone por detrás, nacida en Ucrania. Yo he sido madre soltera en Ucrania, en época de Unión Soviética, después de Unión Soviética, y por ejemplo, la ayuda que me daba el gobierno como madre soltera, yo solo podía comprar al mes 4 panes. Al mes, 4 panes. Pero un niño necesita más cosas, necesita pañales, necesita leche, muchas cosas más, no solo 4 panes al mes, es una porquería de ayuda. Me duele mucho, es mi país, yo soy orgullosa de ser ucraniana, de nacer allí, pero, a ver, mi país no ha hecho mucho por mí, digamos. Yo he encontrado aquí en España más cosas de podía realizar, yo con 23 años no podía ni soñar que voy a tener un móvil. Y 3 años después de estar en España, saqué mi carnet de conducir, compré mi coche nuevo. Yo me he sentido más realizada en España y yo he podido hacer cosas. Yo en Ucrania eso no podía hacer, por ejemplo, sacar carnet de conducir, eso de toda base de pagar dinero y sobornar a la gente y no. Tuve a mi hija y yo tenía que luchar y todo lo que he conseguido es gracias a ella y por ella. No me arrepiento de nada, de ser madre joven porque yo he sido madre con 15 años. Y el año que viene hago 46 años y yo vine con 23, pues mitad en Ucrania y mitad aquí. Pues el primer día me acuerdo perfectamente, iba de camino al trabajo y una muchacha ucraniana me dijo que era a las 6 de la mañana que atacaron Ucrania. Empecé a mandar mensajes a mi primo, él no sabía nada, él empezó a llamar a su mujer y ella por miedo, para que él no se preocupara, porque él estaba en Hungría trabajando de camionero, y para que él no se preocupara, ella dijo que estaba todo bien. Estaba metida en una bañera. Y yo hablando con mi primo me dice, prima, yo no sé nada. Yo hablo con mi mujer y me dice que está todo bien. Digo, pero me acaban de decir que atacaron en Ucrania. Y dice, yo no sé nada. Cuando murió mi abuela en 2023, me enteré que mi abuela murió ya el día del entierro. Mi tía iba por la ciudad y no sé dónde cogió internet y llamó a la mujer de mi primo y le dijo que murió la abuela con 24 años. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo trabajando en Alemania
de Chacha, era una niña. Y cuando liberaron, mandaron a Ucrania, volvió. Después el gobierno alemán pidió perdón y pagó un buen dinero a la gente que estuvo presa en Alemania. Mi abuela cogió un buen dinero, compró campo, tierra. Después también pasó el hambre, el año de hambrunas, y la abuela contaba que comían cinturones de cuero, mezclaban tierra con agua y tragaban para tener estómago lleno. Sobrevivió esto, entró en la guerra de Ucrania y ya pues, porque tenía ya 94 años, estaba ya malita y ya pues llegó su momento y se fue. ¿Cuál es tu mensaje, mundo? Entre los perros y los gatos que están peleando, Están peleando. El mensaje al mundo, pues, que la vida son 2 días y no pelear, yo qué sé. No pelear como los perros y los gatos, ¿no? Más o menos.